Hablaremos hoy de la decadencia del agón en Grecia. El agón es este afán de medirse y compararse incesantemente que tenían los griegos, ¿no? La competencia, ¿no? La competencia, la rivalidad sin encono, ¿no? La lucha, pero la lucha solamente por placer. De ahí viene la palabra agonía, que quiere decir lucha en un principio y en una primera acepción. Estuvimos hablando no hace mucho de las carreras de caballos, allá por los siglos 6 y 5 antes de Cristo, que era una actividad muy difundida y que pertenecía al carácter agonal, ¿no? Generalmente las competencias eran deportivas o intelectuales, pero allá por el siglo cuarto y tercero antes de Cristo, la idea de lo agonal empezó a deteriorarse y lo que sucedió no tuvo tanto que ver con la desaparición de la competencia, sino con el auge de unas actividades menores para medirse. Por ejemplo, la gimnástica empezaba a aburrir a la gente, y algunos decían que esta clase de educación estropeaba la belleza y la salud, y que el ejercicio prematuro iba en perjuicio del desarrollo general del cuerpo, todas esas cosas que hoy dicen algo y mañana lo contrario, especialmente en aquellos tiempos donde no había posibilidad de medir realmente, ¿no? De falsar estos decires. El caso es que calculaban incluso que entre los vencedores olímpicos no había más que 2 o 3 que, venciendo de muy jóvenes, hubieran vuelto a lograr la victoria siendo hombres, que entonces cuanto más gimnasia hacía uno, más decaía, qué sé yo. Después empezó a decaer la fama que obtenían los vencedores olímpicos. Ya no sucedía como antes, que al regreso del campeón a su ciudad, las masas acudían a victoriarlo. Sí, iban a victoriarlo, pero ya no tanto, y las autoridades no costeaban homenajes líricos o coros en honor del vencedor, como sucedía en años anteriores. En la mayor parte de las regiones griegas ya nadie tenía ni ganas ni medios para presentarse, al menos con la suntuosidad de antes, en las Olimpiadas. Y precisamente por lo que acabo de decir, por la ausencia o la decadencia de los honores que al atleta o al conductor hábil le esperaban. Platón, en sus últimos años de vida, anotó ciertas frases de desprecio al respecto. Por ejemplo, había un señor llamado Anicerio de Cirene, que decía que era muy buen conductor de caballos, y entonces andaba conduciendo a través de la academia en la que estudiaba. Y Platón dijo que quien dedicaba tanta seriedad a cosas tan indignas y pequeñas, seguramente estaba imposibilitado para realizar cosa grande alguna. Así que estaba en contra Platón de los conductores de carros, de los gimnastas, de los boxeadores, de los pugilistas, qué sé yo. Epaminondas exigía que los hombres estuvieran instruidos militarmente antes que atléticamente. Los pensadores hedonistas tampoco sentían mucha estimación por la virtud de las competencias deportivas. Se aseguraba que querer ser siempre el primero era a priori incompatible con una vida de placer. Y desde luego, ¿no? El atleta no puede llevar una vida de placer y tampoco una vida militar, contrariamente a lo que podría pensarse en un principio, ¿no? Ya que la vida militar está llena de madrugones, de privaciones, comemos poco, dormimos poco. En cambio el atleta está siempre muy bien alimentado. Bien alimentado, pero privado del exceso. Y el placer hedónico está relacionado en algún punto con el exceso. Hay cosas que no empiezan a ser placeres hasta que no nos excedemos en ellas. Bueno, dice, en su justa medida no hace mal, y otros dirán, en su justa medida no da placer. Bien, contaré un episodio que da cuenta de esta decadencia de lo agonal, es decir, de la competencia noble,
y cómo vino a transformarse en otra cosa, ¿no? Más indigna. Parece que un atleta ateniense llamado Calipo sobornó en Olimpia a un adversario, lo quiso sobornar en realidad, a un tipo de Élida para que se dejara ganar. Dijo, te doy 100 mangos y te dejas ganar. Este rival eliense de Calipo, que así se llamaba, denunció el intento de soborno, ¿no? Y Calipo fue multado. Multa para Calipo. Normalmente estas multas las pagaba la ciudad-estado de donde provenía el atleta, pero el gobierno de Atenas no quiso garpar, así que el atleta fue expulsado de la participación en la Olimpiada. Semejante desinterés por la suerte de un atleta en aquel tipo de competencia era inaudito, pero Atenas debió cumplir con la multa, porque gente de Delfos, sin duda instigada por los elienses, mandó decir a Atenas que no iba a dar más oráculos a los atenienses mientras no garparan la falta. Extraordinario, ¿eh? Cómo funcionaba aquello. Fíjese, el oráculo que para nosotros es nos da idea, para nosotros es algo relacionado con la superstición, con cierta ingenuidad de los pueblos, etcétera. Bueno, era un negocio bien montado. Y además era necesario para la toma de decisiones. Y así lo entendieron los representantes de Atenas, que temerosos de la ausencia de predicciones, cumplieron y pagaron la multa, porque necesitaban el oráculo. ¿Creían en el oráculo?, preguntará usted. No lo sé, pero necesitaban el oráculo. Fíjese usted, si usted está en un lugar difícil, como podría ser la conducción de Atenas, tener un oráculo y cumplir con sus predicciones, de algún modo era una externalización de su responsabilidad. Y yo seguí el oráculo, flaco. Cierto es que el oráculo era suficientemente oscuro como para que usted pudiera adecuar su conducta, pero de algún modo ya su responsabilidad no era tan tremenda, porque la compartía por lo menos con el oráculo de Delfos. Así que yo no sé si creían en el oráculo. A mí me parece que no. Al menos no creían aquellos que más interesados estaban en su existencia. Pero les servía evidentemente. Les servía evidentemente. Bueno, suele pasar, Suele pasar que muchas cosas en las que nadie cree tienen una utilidad muy grande y no es posible terminar con ella diciendo simplemente, pero si yo no creo. Bueno, usted no cree, pero no es así. No se trata solamente de eso. Bien, de lo que en el siglo V había sido el agón principal, es decir, el afán competidor de hacerse destacar, el ansia de hacerse famoso, había encontrado otros foros que no eran ni el de la gimnasia, ni el canto, ni la discusión retórica, ni nada. Empezaron, por ejemplo, competencia de chistes. Un casamiento. Se fue degradando el asunto. Y se hicieron famosos algunos, ¿no? Había un sitio clásico para los que se dedicaban a hacer chistes en Atenas, que era el templo de Heracles, en el barrio de la Diomea. Allí solían reunirse unos tipos que eran autores de chistes y que eran 60 y competían entre sí. O al menos había 60 lugares, después quienes lo ocupaban no sé, ¿no? Y cuando un chiste bueno circulaba por Atenas, por ejemplo el chiste del paisano que fue a comprar supositorios, decían, para darle prestigio al chiste, lo contaron los 60. Te voy a contar un cuento, Epaminondas. ¿De dónde lo has sacado? Lo han contado los 60. Resulta que había una vez un paisano que fue a comprar supositorios a la farmacia. Así comenzaban algunos de los cuentos. Filipo de Macedonia, el legendario papá de Alejandro, estaba interesado en esos asuntos, los chistes, le gustaban los chistes verdes a Filipo. Y tenía unos funcionarios que iban a anotar los cuentos y después se los pasaban a él. Iban ahí al templo de Heracles, que desde luego estaba en Atenas, ¿no? Filipo estaba en Macedonia. Y anotaban los cuentos y después se los contaban a Filipo y decían, sucedió a Filipo que había un paisano que no sabía dónde estaba el excusado.
Y Filipo se reía. Bien. Otro encuentro interesante era el de las adivinanzas, particularmente en los simposios. ¿Sabe cómo era el simposio, no? El simposio era un lugar donde se escabeaba, se bebía y se proponían temas. Entonces se jugaba a ver quién podía decir algo interesante sobre el alma, sobre la inmortalidad. Sobre Así está el banquete de Platón, ¿no? Sobre el amor. Exactamente, que es sobre el amor, ni más ni menos, ¿no? Bueno, pero allí empezaron a hacer adivinanzas ya. No es lo mismo, ¿no? Escribir sobre el amor del modo que lo ha hecho Platón, a decir que es una cosa que tiene ojos pero no ve, que tiene patas pero no camina y que tiene pelos y tiene plumas. Ah, no sé qué es eso. Yo sí. Bueno, y entonces jugaban ahí en los simposios, decían esto, y había castigos para los que no sabían decir que era un caballo muerto con un plumero en la boca. Lo contaron los 60. Claro. Y dice, había quienes por acertar o por inventar tales acertijos se hicieron famosos, y dicen que algunas de estas adivinanzas eran de la obscenidad más descarada. Pero desde luego todas las adivinanzas son obscenas, como aquel chino que había hecho 1114 adivinanzas, todas con la misma respuesta. Que es la que yo doy siempre cuando me hacen una adivinanza cualquiera, En La Rioja estuvimos jugando a las adivinanzas con un libro de adivinanzas poético. Ah, ¿se acuerda? Claro, y Maica Iglesias me leía adivinanzas y yo contestaba siempre lo mismo. Siempre lo mismo, sí. Bien. Esta decadencia del agón dio lugar también a competencias que incluían citar versos homéricos y completar estos versos con contrastes cómicos. Ajá. Canta odiosa. Canta odiosa la venganza de Aquiles de Peleo. ¿Dónde estás que no te veo? La cólera funesta. Sí, la cólera funesta. Y así. Cierre la puerta con esta llave. Sí, la llave está. Con la otra. Bueno, y la recitación precipitada también de listas de héroes, un troyano y un aqueo alternativamente, y me imagino yo hacer rimas con... No había rimas en el No había rimas, sabía lo que se todavía. perdían, ¿no? Bueno, por ejemplo, trales de Mileto, qué sé yo, agarré una silla y sentate. O agachate que vienen los simios. Estate quieto. Bueno, también famosos glotones hacían competencias Golosos. a ver quién comía más, competencia de comilones, ¿no? Dejó de cuidarse entonces la noble perfección y hasta se quitó a los intelectuales las ganas de querer ser siempre los primeros. Así que eso es lo que pasó hasta fines del siglo III, ¿no? Donde ya aparecieron incluso los psicofantas, aquellos que competían por ser los primeros en la factura de denuncias, los principales delatores, a ver quién era más delator. Psicofanta, en principio, era el que denunciaba el comercio ilegal de higos, de ahí viene el nombre, psico, de higos. En un momento se prohibió en Atenas la exportación de higos y se pidió que las personas que se enteraran de que alguno estaba vendiendo higos al exterior lo denunciara. A estos denunciantes se los llamó psicofantas. Y tenían una propina, ¿no? por cada delación. De suerte que muchos empezaron a hacer delaciones fraudulentas. Entonces se pidió también a la gente que denunciara a aquellos que hacían delaciones fraudulentas, para el cual también se ofreció una recompensa, y así que muchos empezaron a denunciar a los falsos delatores. Pero sucedió también que muchas de estas delaciones
eran fraudulentas. Por suerte hoy ya no sucede todo esto. No hablo de las delaciones fraudulentas, pero sí hablo del agón decadente, de la competencia por la competencia misma, y ya convertida no solo en un ejercicio de nobleza y de preparación y de rigor físico o intelectual, sino en una mera colección de adivinanzas, de acertijos, de concursos sin la menor importancia. Y yo creo que todos nosotros que pertenecemos al medio artístico debemos tener mucho cuidado con que ese espíritu agonal, que en el occidente actual creo que está representado por los Estados Unidos antes que por ninguna otra nación, que es una nación muy agonal. Por ejemplo, en las escuelas de los Estados Unidos se concursa continuamente, hay una comparación continua, ¿no? Se vota a ver quién es el más popular, se elige presidente del colegio, del establecimiento, del aula. Yo cuando era chico y veía las películas donde contaban eso me daba una cierta envidia, hasta que comprendí que había algo pernicioso, había algo perverso en esa comparación, en esa carrera de ratas. Y creo que poco a poco vamos heredando, no de los griegos, sino más bien de los Estados Unidos, esta pasión por lo agonal, por la competencia, por los concursos, por el ubicar todas las cosas, aún las que parecen más abstractas, en escalafones y en posiciones relativas. ¿Cuál es el mejor alumno de la clase? ¿Cuál es el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto? Y el empleado del mes. ¿Cuál es el empleado del mes o el segundo? Pero también cuál es el programa del mes, programa de radio del mes, del año, o de la vida, como he visto por allí. Acaban de hacer los alumnos de la Universidad Católica una encuesta a ver cuál fue el mejor programa de radio de todos los tiempos. Una encuesta que nos deja a nosotros muy bien realmente, pero que yo denuncio por absolutamente incompetente e improcedente. El programa de los 5 grandes del buen humor era mucho mejor que este y que cualquiera que se esté emitiendo ahora. Y nadie lo debe haber votado porque los tipos que estudian en esas universidades no solo que no tienen edad para haberlo escuchado, sino que no tienen tampoco la paciencia para haberlo rastreado y para haberse enterado. Así que yo denuncio eso. ¿Cómo quieren que admita que este es el tercer programa mejor de los que se han hecho en el mundo? Si los que han votado no han escuchado más que este programa y dos más. Y otros dos, y dos más. Escucharon esos 3 y salimos tercera. ¿Cómo quiere que yo me ponga contento por estar ternado en esta votación, en este comicio que ha hecho la Escuela de Aliberti, que yo respeto y quiero muchísimo? ¿Cómo quiere que me ponga contento? Me lo tendría que tomar en serio para ponerme contento. El año pasado sacaron premio hasta los perros en ese concurso y nosotros no fuimos ni siquiera nominados. ¿Qué? ¿El año pasado éramos sonsos y este año somos vivos? ¿O resulta que todo es una martingala? ¿O resulta que todo es una cosa de la más horrenda superstición? Yo no digo ni que estén arreglados ni que no estén arreglados, digo que no tiene ningún sentido. Digo que no tiene ningún sentido. Para no hablar de tener uno que jugar, socolor de las ternas, a juegos a los que uno no juega. Yo particularmente he decidido no jugar ninguno más. Ninguno más. No estoy interesado en saber si soy mejor o peor que, pongamos por caso, el comentarista de fútbol de radio La Red. ¿Qué sé yo? Si no jugamos a lo mismo. ¿Cuál es mejor? ¿Qué es mejor el programa, el alargue o el nuestro? No lo sé. O mejor dicho, lo sé. Pero ¿y qué sentido tiene que yo, supongamos que por algún error les ganemos a los muchachos del alargue? ¿Y qué digo? Somos mejores que el alargue. ¿En qué somos mejores?
¿En qué? ¿Sabemos mejor que los del alargue cómo forma Boca? Seguro que no. Seguro que no. Seguro que no. O sea, creo que esa superstición agonal tiene sentido si es que se refiere a aquello que es intrínsecamente agonal. Me estoy refiriendo al deporte y me estoy refiriendo a cierto tipo de actividades que tienen sentido únicamente si hay competencia. Por ejemplo, una carrera. Por ejemplo, un sorteo de la quiniela. Un sorteo de la quiniela tiene sentido únicamente si sale algún número. Si no sale ninguno, o si salen todos, no tiene ningún sentido. Si no fuera agonal la quiniela, nadie jugaría. Si no fuera agonal el hipódromo, nadie jugaría. Pero en cambio la escritura de novelas no tiene por qué ser agonal. Uno debe escribir novelas porque es bueno escribir novelas, más allá de que uno gane o pierda. Y no lo podés convertir en agonal solamente para interesar en las novelas a aquellos tipos que solamente están interesados en las carreras de caballos. Así que yo no quiero jugar ese juego falso. No quiero ser ni el mejor y mucho menos el peor. Nada más porque este es un año impar. Y porque ya me tocó antes en el reparto. No quiero enojarme con nadie, pero no puedo menos que ser sincero y decir que esa martingala de los premios, la realice quien la realizara, es absolutamente contraria al pensamiento refinado. Así que no eran solamente los griegos los que tuvieron una decadencia en el agón. Estamos asistiendo a ella con el mejor de nuestros entusiasmos. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Bueno, ya que tipos que se especializaban en adivinanzas nombro, yo le voy a dedicar al amigo Edipo, que tanto bien me ha hecho. Que es uno de los mejores. Y un gran adivinador. Para mí viene Edipo. Sí, y después, en la terna. y ya que de campeones y de deporte hablamos, déjeme dedicar esto a Alejandro, a Nicolino Loche, a Manu Ginóbili y a Diego Maradona. Bueno, en los suyos campeones en serio, bueno, campeón en algo que se competía. En las que se puede ser campeón. Exacto. Puede ser campeón de boxeo y de fútbol. De lo que no sé si tiene sentido ser campeón es de programas de radio. Seguro. No lo sé, ¿no? Lo que pasa es que si usted se sube a un ring conmigo, por ahí podemos saber cuál de los dos es mejor. Pero escuchando así también se puede. Desde afuera también se puede. También se puede. Pero el tema está en quién es el que escucha, Alejandro. ¿Quién escucha? Ah, qué vivo. ¿Quién escucha? Ese es el tema. ¿Quién escucha? ¿Sus alumnos? Sería preferible que sus profesores. Vamos a escuchar un tango que tiene que ver con esto y se llama Primero Yo, que obviamente es una expresión de deseo de aquel que se ha notado en alguna clase de competencia. Y lo escucharemos en la versión de don Edmundo Rivero. Adelante.